Hola, ¿cómo están? Bueno, pues recientemente escuché esta especie de entrevista, o no sé exactamente qué fue lo que intentó hacer Adela Micha. Creo que fue una especie de entrevista híbrido con diálogo, debate que tuvo con este personaje que ha generado bastante fama y controversia, ¿no? Desde hace ya buen rato. Yo no había hablado al respecto de él, pero creo que es un buen pretexto este de entrevista o supuesto intento de entrevista de Adela Micha para hablar de este personaje mejor conocido como el Temach, que es uno de estos personajes pues más virales, tal cual que existen en redes sociales hoy en México, y bueno, que se ha viralizado a muchas otras partes, ¿no? Eh, Primero inicio diciendo que yo como tal no soy consumidor del Temach, lo conocí tal cual, o al menos por primera vez escuché o leí su nombre, pues tal cual, de lo viral que terminó siendo, pues es yo creo que muy difícil que no hayas al menos alguna vez llegado a escuchar de él, ¿no? O del término Temach, que muchos veo que ni siquiera saben a qué se refiere, hasta que investigan y se dan cuenta que se trata de él, ¿no? Entonces, pues en este sentido yo no soy consumidor del Temach, no soy alguien que frecuente sus videos, precisamente sí he visto un par. Pero así como digo que no soy un consumidor del Temach, también puedo decir que tampoco soy uno de sus grandes críticos, ¿no? O de sus grandes criticones, o de su eh, club de, vamos a decir que ni de haters, y tampoco de fans, ¿no? En resumidas cuentas, o sea, no estoy en ninguno de los dos extremos. Yo he visto que lo que ha generado el Temach, evidentemente es algo como lo que genera el Club América, ¿no? O sea, es o lo amas o lo odias, ¿no? Eh, es controversial porque divide opiniones, es controversial porque lleva, creo que, las preferencias de las personas que lo consumen o no a los extremos, ¿no? Ya sea hacia, insisto, los fans del Temach o hacia los haters. En este sentido, pues, este es a grandes rasgos, ¿no? El caso del Temach, que ahora, insisto, pues terminó siendo entrevistado por, pues, la Temacha, digamos, de Adela Micha, así que esto fue una especie de Temach versus Temacha, de una Adela Micha que ahí sí es bastante peculiar. Adela Micha, yo sí, de ella sí tengo críticas, e irónicamente estas no tienen absolutamente nada que ver con su género, o con que Adela Micha sea mujer, no tienen absolutamente nada que ver con esto, sino que realmente tienen que ver exclusiva, única y exclusivamente con su quehacer profesional. Adela Micha resumiría, para no extenderme, porque pues de cualquier forma voy a hablar a lo largo de este comentario, sobre esta crítica que yo tengo con ella, pues que pues es una pseudoperiodista, una más, ¿no? Una más de los muchos pseudoperiodistas, hombres y mujeres que existen en México. Yo he hablado de la misma Anabel Hernández, pero podría hablar, como también he hablado muchas veces, de Loret de Mola, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, en fin, ¿no? O sea, simplemente nada más para tener claro y distinguir que esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema del género, ¿no? Que muchas veces por ahí como que se quiere desviar el tema. Cuando ya criticas a una mujer en estos tiempos, pues muchas veces ya se acusa así de primeras que es por un tema de violencia de género, de discriminación de género, y esa me parece que es una jugada muy tramposa que espero que vayamos entendiendo que lo es y que no debemos de normalizar, porque precisamente si es que estamos buscando en teoría igualdad entre mujeres y hombres, pues al final en cada uno, cada uno de ellos y ellas en sus respectivas profesiones, oficios o profesiones, pues creo que pueden ser evaluados entonces de la misma manera, ¿no? Por su desempeño profesional. En este sentido, si una periodista miente, aunque sea mujer, pues se le puede acusar de ser una periodista mentirosa o una pseudo periodista, como es, insisto, el caso de Adela Micha, que nada, insisto, tiene que ver con discriminarla o criticarla por razones de género, ¿no? Así que creo que es bien importante, si es que realmente, ¿no? Algunos dicen o se dicen comprometidos con incluso las causas feministas, pues en ese sentido, pues hay que ser transparentes, honestos y transparentes con respecto a no tergiversar o disfrazar de supuestas causas feministas las trampas que hoy en día se intentan tergiversar, insisto, usando como una especie de as bajo la manga, pues este comodín, ¿no? De la discriminación de género para ocupar en cualquier circunstancia, situación, escenario que les convenga a la gente que quiera abusar, insisto, o tergiversar de este tipo de conceptos, ¿no? Entonces así empiezo, ¿no? Tratando de distinguir que inicialmente, pues esto es una entrevista que, por cierto, hoy no voy a realmente, porque nos llevaría bastante tiempo, porque dura bastante, no vamos a analizar tan a profundidad, simplemente voy a mencionar algunos highlights, insisto, en esta entrevista entre Adela Micha eh, y el Temach, y donde creo que, pues el Temach, la verdad de las cosas es que hay que reconocer, voy a dejar aquí el link abajo para que lo vean, vean completa esta entrevista, para que no tengan sesgos. La realidad hay que reconocer al Temach que sabe argumentar de inicio, ¿no? Y sabe argumentar además, creo yo, también un tanto a partir de, pues un mínimo grado de congruencia que al menos sí refleja el Temach. A diferencia de lo que es Adela Micha, que insisto, de ella tengo múltiples críticas, y de la cual antes de empezar con la entrevista sí quisiera al menos como dar un mínimo de contexto por qué es que considero a Adela Micha una pseudoperiodista. Primero que nada, Adela Micha entendamos que desde hace tiempo pues ya tiene este proyecto youtubero, ¿no? Conocido como La Saga, donde ella participa, donde es una especie de híbrido entre noticiero, foro, plataforma como de diálogos, debates o chismes.
donde un día te puedes encontrar temas de carácter nacional o de la vida pública nacional en México, así como al otro día te puedes encontrar la entrevista con el Temach o con Nodal. Y justamente entendiendo esto y en esa misma línea, me llama mucho la atención que Adela Micha, al menos en esta entrevista con el Temach, la vi mucho más agresiva, o no sé si necia, o no sé si intolerante a la postura, para mi gusto, pues franca, polémica, subversiva si se quiere, estridente si se quiere, irreverente si se quiere, pero franca al final, del Temach. Y eso es creo que algo que parte de los que tal vez no les guste el estilo del Temach, me parece que pues es un tanto pues entendible, que hay personas, insisto, que son más afines a discursos blanditos, políticamente correctos, pero que también terminan optando por discursos que en el fondo terminan siendo hipócritas, doble caras o doble morales, ¿no? Entonces tienes generalmente en las audiencias dos estilos también, no solo en los comunicadores hay estilos, sino también en las audiencias. Y hay audiencias que prefieren que les mientan en la cara con tal de que les sonrían, ¿no? Y que les mientan con una sonrisa. Y hay audiencias que prefieren que te digan la verdad de frente, como va, y sin lubricante y sin vaselina, aunque duela, ¿no? O sea, hay también en las audiencias una diferencia que hay que entender, y a esas audiencias podría llamarles audiencias o podría llamarle también sociedad. La sociedad, y no importa si es de México o en general, pero sí la de México he notado que tiene un problema particular con este tema de la doble moral que seguiré comentando en estos días. La sociedad en general, una de dos, o prefiere la mentira o prefiere la verdad. No podemos de inicio entender por momentos las divisiones, sino en muchos aspectos, ¿eh? Ahorita estamos hablando del Temach, pero esto lo podemos extender hacia temas políticos, hacia temas económicos, hacia temas sociales, hacia temas éticos, hacia temas morales, hacia temas educativos en general. Y es de alguna manera transversal esta afinidad o esta preferencia de algunas personas que se dividen en los que prefieren la mentira y otras personas. Y como decía, entonces estos dos grupos que por una parte se dividen entre los que prefieren la mentira y otro grupo de personas que son los que prefieren la verdad, ¿no? Este grupo de personas que prefiere la verdad, insisto, generalmente no tolera, a su vez, discursos con mentira e hipocresía y viceversa. Los que les gusta o prefieren que les mientan, pues en general suelen ser muy susceptibles o sensibles a personas o discursos que les dicen de frente y en la cara la verdad. Es una ironía y una paradoja, pero que es importante entender de inicio, ¿no? Para también comprender por qué en tantos ámbitos y esferas públicas o también privadas se suelen decantar y distinguir estos dos grupos siempre, ¿no? Y siempre ocurre, por eso me parece muy pertinente tocar ahora el caso, me parece una buena combinación para analizar un Temach que empecé diciendo que es un tipo polémico, controvertido, ¿no? Amado por unos, odiado por muchos también. Y por otra parte una Adela Micha que pues se pinta a sí misma, porque ella misma sí se pinta, como una mujer siempre equilibrada, objetiva, ¿no? Fiel a la verdad. Supuestamente ella se dice o presenta como periodista, pero al final, insisto, esa es la gran ironía o la gran mentira. Al final te puedes encontrar ya en los hechos, cuando ya evalúas con congruencia a cada uno de estos dos perfiles, pues al final que Adela Micha probablemente miente más, es mucho más hipócrita, mucho más doble cara y mucho más pseudo periodista incluso, que el propio Temach, a pesar de que el Temach, por decir algunas de las verdades que él considera, pues, correctas, insisto, le terminen lanzando más piedras, siendo que al final puede que, en resumen o en suma, te encuentres a una persona más auténtica, sin duda, cuando ves a la forma de ser y el propio discurso del Temach, que insisto, puede que te guste, puede que no, puede que tenga lógica o no, argumento o no, bases o no, puede que tenga sus contradicciones, sin duda, porque las tiene algunas de las cosas que comenta el Temach, pero al final lo que sí también puedes detectar es que en el Temach hay mucha mayor autenticidad y esa autenticidad es algo que se puede reflejar más allá de tu simpatía o no con el Temach. O sea, el Temach es un tipo auténtico, tan auténtico que está un tanto dispuesto a que le tiren tierra y piedras con tal de ser fiel a su autenticidad. En el caso de Micha es algo pareciera casi inversamente proporcional. O sea, en este sentido, Adela Micha es lo opuesto exactamente a lo que es el Temach en el sentido de la autenticidad. Una pseudo periodista. ¿Y por qué digo que es una pseudo periodista? Porque vamos, sin mucho análisis, porque hoy no me voy a dedicar a analizar el perfil de Micha. Pues es una periodista de estas del viejo régimen prianista, ¿no? De los sexenios prianistas en donde ella nunca, ahora se muestra como muy ofendida de la violencia y de que prácticamente cada punto y coma de lo que pasa en este país, pero en los sexenios prianistas nunca la escuchamos así de ofendida, ni de mortificada, ni de persinada con todos los temas que no, insisto, no empezaron desde los gobiernos de Morena, sino que ya llevaban mucho tiempo atrás ocurriendo, en peores formas, y que al final tenemos a una pseudoperiodista que además por momentos se hace como la imparcial, la objetiva, la que no apoya ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, ni a Morena, ni a MC, pero al final sí tiene una simpatía y al final incluso tiene nexos con ciertos políticos, insisto, de sexenios prianistas. Para mi gusto, aunque no lo diga tampoco, porque así se comportan generalmente los panistas, Adela Micha es una panista, ¿no? Los panistas siempre, generalmente, suelen ser estos de o no me interesa la política, o sea, suelen ser los que dicen o no me interesa la política, o soy apartidista, o mi partido, mi único partido se llama México, o se hacen como de la sociedad civil y le dan mil vueltas y maromas los panistas.
con tal de no decirte que son panistas. Cada que tú escuchas a un tipo que te va a decir, mira, yo no tengo partido, mira, no me interesa la política, mira, no me interesa la política, pero ya viste todos los errores y corrupciones que está haciendo Morena, mira, no me interesa la política y la verdad es que no pierdo el tiempo en esas cosas, pero ya viste lo mal que está gobernando Claudia Sheinbaum. O los que en épocas de elecciones te dicen, no, mira, yo voy a preferir anular el voto, votar blanco, romper la boleta, porque mira, yo la verdad es que todos los políticos son iguales, ¿no? Todas estas cosas que te acabo de mencionar son clásicas de lo que dice un panista. Y esto espero que ya para nadie sea sorpresa. Así ha sido, no de hoy, de toda la vida, la forma de actuar de los panistas. Panistas que hasta les da vergüenza en esta doble moral o hipocresía típica de la gran mayoría de los panistas, siquiera confesarse como panistas. Si no confiesan sus pecados, imagínate si ni siquiera son capaces de confesar que son panistas. Entonces vamos a ayudarles. Hace un par de días yo estaba hablando de los sonsoneyes, ¿no? De los farsantes. Bueno, dentro de estos farsantes hay de diversos tipos y diversas clases, pero comúnmente suelen tener este factor o denominador en común, que es que terminan siendo panistas, ¿no? Al menos en México siempre son estos. En este grupo se aglomeran la gran mayoría de farsantes y doble morales. Por eso por ahí algún político decía fuera máscaras, y tenía toda la razón, porque en realidad en México hay un mal hábito de la doble cara, ¿no? De la hipocresía, de la doble moral, porque no olvidemos además que este país está pues un tanto, yo diría, dopado con temas religiosos que también han derivado, ¿no? En que la sociedad por momentos sea tan doble moral, ¿no? Estos católicos que son santos de día, pero diablos por las noches, en eso se resume en gran medida este conglomerado que ha generado la doble cara y la doble moral en México, ¿no? Y se refleja en este tipo de cosas cotidianas, como yo decía, en personas al final, por un lado, que tienen una tendencia mayor hacia la verdad y otras que tienen una tendencia mayor hacia el engaño, la mentira o incluso la media verdad, ¿no? Entonces, Adela Micha en ese sentido, y decía que hace unas semanas yo hablaba, bueno, unos días hablaba de los sonsoneyes, farsantes, charlatanes y demás, Adela Micha también termina siendo hasta cierto punto una farsante. Este es el contexto de la pseudoperiodista que es Adela Micha, insisto, en el sentido de que pues no puedes tener a una periodista, primero que no hace periodismo, que no toma con seriedad el periodismo, sino que lo que piensa Adela Micha que es que hacer periodismo es hacer chisme barato, para ella piensa o lo equipara como si fuera lo mismo que hacer periodismo, perdóname, pero es que desde ahí no solo es que no tenga la idea, es que no tiene claramente la formación, y eso no hace falta demasiado esfuerzo para darse cuenta que Adela Micha no tiene ni un cabello falso de los que se pinta de periodista. Si fuese periodista hubiese hecho algunas preguntas en otros momentos realmente necesarias contra los sexenios prianistas, pero no los hizo, y acabo de decir por qué, porque Adela nunca se los va a decir, ella siempre se va a hacer la partidista, la que no apoya ningún partido, aunque prácticamente hoy su programa se dedique única y exclusivamente a tirarle tierra a Morena. Nunca te va a terminar de decir ni confesar Adela Micha que es panista, así como yo decía apenas un par de días que tampoco el tipo Sonsonegui te va a terminar de decir, porque es un cobarde y un doble cara, tampoco te va a terminar de confesar que es también un panista. Por eso digo, están prácticamente cortados con la misma tijera estas personas que se venden como apartidistas, como apolíticas, como las más objetivas, las más imparciales, porque no lo son las más hipócritas generalmente. Aquellas que no son capaces de tomar una postura política, porque cabe decir, y aquí lo explico de rápido, quien realmente entiende la política entiende que tienes que tomar una postura, y en realidad no hay demasiadas, ni en México ni en el mundo, ¿eh? Si entiendes realmente cómo funciona la geopolítica y la economía del mundo, vas a terminar entendiendo que realmente no hay mucho para dónde elegir, y no precisamente eso tiene que ver con partidos políticos, sino tiene que ver con una postura política. Y esa postura política, insisto, no es como que haya muchas opciones. Hay opciones limitadas, y de esas opciones, insisto, lo políticamente correcto, más allá de lo farsante, y no hablo de lo políticamente correcto como el concepto eufemista de vamos a tratar de suavizar la realidad, sino que realmente, o sea, textual y literalmente lo que se debe de hacer de manera política, de manera correcta, es tomar una postura en el mundo, más en un mundo tan politizado como en el que vivimos el día de hoy. ¿Por qué es necesario tomar una postura? Porque es como si tuvieras... Si no tomas tu postura es como si no supieras en dónde estás parado. Una vez que tomas una postura, al menos sabes en dónde estás parado, y a partir de ahí podemos ser objetos de transformación, personas de transformación. Bueno, el punto es ese de Adela Micha, que como es panista entonces nunca fue capaz de criticar a sus compadres y comadres del PAN, por ejemplo, como el caso de Felipe Calderón, o que les intentaron incluso lavar la cara o blanquear a este tipo, o lavarle las manos llenas de sangre, pues a gente como Calderón, cuando ya sabemos en qué terminó tanto Calderón como su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues ya sabemos en qué terminó. Entonces, ese es el problema de estos pseudoperiodistas, que ni hacen periodismo, y que aún en este chisme barato, pues esto que se venden como los periodistas imparciales y objetivos, nunca lo han sido, y nunca lo serán. Entonces no son más que farsas, realmente, ¿no? Adela Micha es otra más, no estoy cargando toda la culpa con ella, pero es otra más de las muchos y muchas pseudoperiodistas que existen, insisto, en este país. En este sentido, no solo a esto se limita, ¿no?, la farsa de Adela Micha como pseudoperiodista,
que se vende como una gran periodista cuando no lo es, sino que incluso hasta en estos, vamos a decir, foros de menor nivel académico, por supuesto, porque ahí también creo que hay niveles, ¿eh? Yo, por ejemplo, puedo entender que Denise Merker, para poner un ejemplo paralelo, y mujer, para que no piensen que esto es un tema de género, o crítica de género, yo a Denise Merker, por ejemplo, la respeto, y no siempre estoy de acuerdo con ella, ¿no? A Denise Merker la respeto, y no por ello siempre estoy de acuerdo. Sin embargo, a Adela Micha no la respeto, y no porque sea mujer, sino porque no es una periodista. Y a Denise Merker sí la respeto porque no me atrevería a llamarle pseudoperiodista, a pesar de que a veces también siento que ha tenido posturas polémicas en ciertos momentos justo de los sexenios prianistas. Pero Denise Merker creo que fue tan inteligente que se recompuso y que se ha aplicado. Insisto, yo no tengo que coincidir en el 100% de las cosas que argumenta Denise Merker o analiza, que me parece, por cierto, una buena analista, Denise Merker, de un grupo de la prensa corporativa también. Por eso estoy diciendo que estoy haciendo prácticamente un ejemplo paralelo, al mismo nivel, para que se entienda que no es un tema ni siquiera personal con Adela Micha, ni mucho menos un tema contra el género, o de tema de género, o un tema de me cae mal porque es mujer. Nada tiene que ver eso. Tiene que ver con su desempeño, básicamente. Y en este sentido, por eso ejemplifico con Denise Merker, porque, insisto, no tengo que coincidir al 100% con lo que dice Denise, pero al menos sí me doy cuenta que ella se esfuerza, primero que sí tiene una formación claramente, tiene talento, tiene inteligencia, está bien formada, tiene la capacidad para hacer análisis político, con seriedad. E insisto, ya el resultado, más allá de si coincido al 100% o al 50% con sus conclusiones, eso ya es otra historia. Nada más para también diferenciar, que hay gente que confunde, que como piensa que uno valora esto de esta manera, ¿no? Me tiene que gustar todo lo que dice la persona para entonces yo considerarla periodista. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Nada tiene que ver qué tan afín soy o qué tanto me gusta que me endulce la opinión de una persona para que me endulce mi sesgo de confirmación, para entonces sí yo estar de acuerdo con esa persona. No, de hecho, para allá voy, a hablar del Temach. Y como yo iba diciendo al inicio, yo no estoy de acuerdo del todo con Temach, no soy consumidor del Temach, y no por eso no puedo reconocer cierto valor de su forma de argumentar. Volviendo con el caso de Denise Merker, no tengo que estar de acuerdo al 100%, ni siquiera al 50%, para darme cuenta que al menos Denise sí tiene una mejor formación profesional. Y a ella no se le podía jamás poner en duda que es una periodista, y yo diría que no solo periodista, es una buena analista Denise Merker. Más allá que incluso forma parte también de la prensa corporativa y ha formado parte de ella desde la época que de hecho se sentaba al lado de Loret. Loret mismo, que insisto, también considera un pseudo periodista, pero a Denise no la meto en el mismo saco porque creo que sí tiene cualidades, que además creo que, insisto, se ha recompuesto y se ha aplicado y se ha mejorado como analista para poder decir, se ha esforzado y ha demostrado a través de su desempeño ser una buena periodista. Eso mismo que estoy diciendo de Denise Merker, no lo puedo decir de Adela Micha, porque Adela Micha por momentos me parece, más bien, la Pati Chapoy de la política, que por mucho tiempo estuvo trabajando en Televisa. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente Adela Micha? Chisme. Y el hecho de nada más hacer preguntas como tu tía panista, que de hecho yo creo que personifica perfectamente lo que podría ser el concepto de una tía panicha, una tía panista, Adela Micha. O sea, cuando hablamos de, pues tu tía panista, creo que Adela Micha personifica perfectamente, insisto, lo que podría ser ese concepto abstracto de la tía panista, ¿no? Adela Micha es eso, ¿no? Es el comentario de tu tía panista, es el chisme de tu tía panista, es la conversación pues, superflua de tu tía panista con una tía panista además que nomás opina desde donde ha vivido y experimentado, sin haber leído siquiera un libro y al menos haber llegado a la mitad del primero para ir empezando, ¿no? A comentar algo. Desafortunadamente te puedes dar cuenta muy fácilmente, y voy para la entrevista del Temach, que este tipo de personas terminan siendo farsas en muchos aspectos, ¿no? Y tienen un Dunning-Kruger que, pues dado que fueron los consentidos de las prensas corporativas de otros tiempos, se la creyeron, ¿no? Y así tienes ahí a un Ciro Gómez Leiva, a un Pepe Cárdenas, a un Joaquín López Dóriga, a una Adela Micha, a un Carlos Marín, a un Riva Palacio, que se sintieron, por haber sido elegidos de manera corrupta por un aparato mediático muy poderoso, se sintieron las voces líderes de la opinión, las voces expertas de la opinión, cuando no tenían ni siquiera la más mínima formación. Entonces, este cuento primero se lo tragaron ellos y luego ellos mismos hicieron que muchos mexicanos se tragaran ese mismo cuento, tomándolos a ellos como expertos, cuando de expertos no tienen ni un pelo. Muchos de estos, si ustedes investigan hasta sus formaciones, hay quienes no terminaron ni la primaria. Nada más para que se den una idea. Al teacher, ¿no? Al supuesto Joaquín López Dóriga, pues recordemos cómo hasta cuando fue el tema del Juay de Rito, que se quería hacer como que el muy experto hablador de inglés, pues terminó totalmente exhibido, ¿no? Cualquier niño hoy de 12 años habla mejor inglés que el inglés que trató de hablar Joaquín López Dóriga en aquella entrevista con Anthony Hopkins, ¿no? En fin, esta es la farsa que nos han vendido y que todavía muchos, pero especialmente ellos, se siguen creyendo, ¿no? En este autoengaño a partir del Dunning-Kruger, donde ellos mismos creen que sus capacidades son mayores, sobreestiman sus capacidades, ¿no? Se sienten expertos en temas y áreas en donde no son expertos, empezando por el mismo periodismo. Y eso es algo muy grave. Este es el contexto de Adela Micha, que es la que entrevista al Temach. Y me pareció de muy mal gusto porque en alguna parte por ahí, cuando empieza la conversación, en esta nube en la que viven, pues insisto, estos pues pseudoperiodistas,
por ahí le alcanza a decir, yo creo que de manera un tanto, pues irrespetuosa al menos al Temach, algo así como de, bueno, ya a todo esto, ¿tú quién eres? No tengo el minuto exacto porque dura bastante esto, pero insisto, vayan y vean la entrevista completa y se darán cuenta de esta parte donde Adela Micha, cuando tiene a Temach enfrente, le dice, bueno, ya todo esto, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para estar dando consejos? ¿Tú quién eres como para ser la autoridad? Y digo, pues es que eso mismo te podríamos preguntar a ti. O sea, ¿tú quién eres? Adela Micha, de inicio de esta Adela Micha que se siente periodista, ¿no? Es muy lamentable que, pues, esta gente se haya creído estas historias donde se sienten expertos en la materia y todavía más triste cuando se dan cuenta que otros están teniendo más alcance y que pues ellos están ya pues en una cierta decadencia. Antes de empezar ahora sí con la entrevista, quiero dar el último, digamos, la cereza del pastel del contexto de la hipocresía de Adela Micha. En esta entrevista con el Temach se van a dar cuenta que está muy agresiva. Muy agresiva. Yo de hecho la vi más intolerante de lo normal, más agresiva de lo normal contra el Temach. Pero además ya no solo vendiéndose como periodista, sino como una supuesta feminista, lo cual siempre he estado escuchando, que Adela Micha se vende como esta gran feminista. Yo le preguntaría a las feministas mexicanas si consideran a Adela Micha pues, esta gran feminista que ella se siente y se vende como la gran feminista. Y a lo largo de la entrevista, uno se da cuenta cómo es que hasta en eso también Adela Micha es una farsa. Porque de feminista, yo creo que termina siendo más feminista hasta el propio Temach que Adela Micha. Y hasta el Temach en algún momento en la entrevista se lo termina diciendo. Yo tengo una postura más feminista que la tuya. Y es cierto, porque insisto, se ve que Adela Micha no ha leído ni una sola autora, ni un libro de feminismo de tantas olas que hay. No ha leído absolutamente nada de feminismo Adela Micha, más allá de que lo que me dio cuenta o se entera a través de sus entrevistas de ventaneando en la política, ¿no? Es poser por momentos Adela Micha, me parece, más de ese perfil de soy para no quedar mal, soy por quedar bien, soy para ser parte y para pertenecer, y porque lo de hoy, que es ser mujer, pues es ser feminista, es ser mujer y ser feminista, ¿no? Realmente se termina exhibiendo en toda esta entrevista la gran cantidad de contradicciones donde en el propio discurso de Adela Micha te puedes dar cuenta que no tiene absolutamente nada de feminista. Y mira que yo no soy el que está diciendo aquí que yo soy un gran feminista. Yo tengo ahí mis matices con el tema de feminismo, y por ahí lo dice, coincido en eso, lo dice en algún momento el Temach. Sí se ha llegado a desvirtuar algunos, pues vamos a decir, principios que se suponen por los cuales aboga el feminismo. Uno de los básicos que te dicen muy a menudo, ¿no?, que busca la igualdad, pues en estos tiempos sí podríamos decir que se ha llegado a tergiversar, ¿no? Sin embargo, siempre también he dicho, yo soy alguien que en esencia, pues no critica el feminismo ni está en contra del feminismo. Al contrario, creo que el feminismo es básico, necesario, fundamental para la lucha feminista, para la lucha de las mujeres y por ende, pues para la humanidad. O sea, yo soy de los que en síntesis cree que el mundo es mejor gracias al feminismo, tomando en cuenta de su raíz histórica, por supuesto. El tema de la forma en que se ha tergiversado, desvirtuado tal vez en los últimos años, creo yo es otro tema. Pero que era una lucha necesaria es indiscutible. Yo creo que tendría que ser indiscutible para todos y para todas. Y el feminismo es necesario. Aquí es donde cae en esta gran incongruencia de la Micha, cuando se pone tan agresiva contra el Temach. Pero si ustedes buscan un poquito más, se van a dar cuenta que Adela Micha ya ha entrevistado a Agustín Laje. Para mi gusto, yo sí he escuchado con mucha mayor atención el discurso de Agustín Laje, y él se va al otro extremo. Yo creo que en estos tiempos lo importante es no caer en los extremos, porque en los extremos se encuentran los fanáticos. Así que, así como digo que el feminismo se ha desvirtuado en estos tiempos, también hay otro extremo que niega el feminismo y que critica por completo el feminismo, repudia el feminismo y prácticamente odia el feminismo, como el caso de Agustín Laje, el argentino, que habla de la nueva derecha. Puede que por ahí se entrecruce, y eso lo tengo entendido y claro, algunos conceptos de la supuesta nueva derecha de Laje con los que incluso defiende el propio Temach. Sin embargo, en el discurso, creo que el discurso de Temach me parece, incluso a pesar de que es irreverente, y a mí no me asusta que por momentos diga leperadas, creo que es mucho más moderado el discurso del Temach, porque incluso en las propias entrevistas como esta que le realizan, él no exhibe un odio hacia la mujer. Él tampoco, y aquí mismo él lo justifica desde su posición, pues considera la supremacía del hombre, de que el hombre es mejor por ser hombre y que la mujer es inferior por ser mujer, ¿no? O sea, al menos en esas partes ya es ganancia que el Temach tenga una posición en donde no ve inferiores a la mujer, ¿no? No es misógino como tal, machista como tal, en el sentido de ver a la mujer inferior al hombre y al hombre superior a la mujer, ¿no? En el caso de Agustín Laje yo no podría asegurar eso, nada más incluso de escuchar sus discursos. Su forma de, pues no sé si qué está intentando exactamente, si combatir, anular el feminismo y demás, a mí me parece un poco que se debe de tomar con mucho mayor cuidado, porque por momentos sí creo que llega a invalidar. Yo entiendo también las críticas modernas que se hacen al feminismo, y muchas de ellas yo coincido, los financiamientos al final de los intereses que también financian el feminismo, todas esas cosas pueden ser criticables, pero tampoco puedes llegar como un fanático antifeminista, lo cual creo que es Agustín Laje. Agustín Laje no se quita de la boca el feminismo, y en ese sentido, de la boca de Agustín Laje solo vas a escuchar temas en el primer minuto de que quiere hablar de aborto, que quiere hablar de transexuales, de la comunidad LGBT, y, o sea, al final, el tema con Agustín es que yo vi un fanático
en Agustín y yo tengo alergia a los fanáticos. Es lo que de hecho creo que más puede dañar a las sociedades el fanatismo. No importa en qué extremo estés, porque insisto, así como está Laje, ¿no?, enfermo de fanatismo en contra del feminismo, pues en el otro extremo te puedes también encontrar feministas radicales hoy. Es así. En este sentido, y por ahí en medio, yo creo que está el Temach. Tú puedes escuchar al Temach y sí, puede haber contradicciones en sus argumentos, puede que no estés del todo a favor o en contra de sus argumentos, pero también, y le concedo, hay argumentos de los que aquí, al menos en la entrevista con Adela plantea, que tienen bastante lógica y están bien argumentados. Tan bien argumentados que deja prácticamente sin palabras a Adela Micha, porque ni ella misma se da cuenta, primero de su alta ignorancia, y segundo de su falta total de capacidad de argumentación. Por momentos parece que Adela Micha confunde las entrevistas con una capacidad de debatir, y es muy distinto dedicarte a preguntar que dedicarte a debatir. Ella no tiene, pero ni el más mínimo expertise en el debate. Pero insisto, tiene Dunning-Kruger, entonces ella se cree experta de todo. Aquí el Temach en diversos momentos en entrevista, y se puede ver hasta en los comentarios, la deja sin palabras porque la deja sin argumentos. Y el Temach la verdad es que le admiro mucho porque se supo comportar muy bien, no cayó en ciertas provocaciones o faltas de respeto de Adela Micha, que de hecho se ve un poco más alterada e intolerante que el propio Temach, y el Temach alcanza a ver bastante tranquilo en realidad. En este sentido, y solo cierro la incongruencia de Adela Micha, y de hecho ya prácticamente terminamos el comentario, diciendo entonces que la propia Adela Micha, que ya entrevistó a Agustín Laje, pero no solo a Agustín Laje, con el cual de hecho se comportó mucho mejor que con el Temach. Hace apenas un par de semanas también Adela Micha, esta que se vende como la gran feminista, también entrevistó a Nodal. Y ustedes deberían de ver también esa entrevista con Nodal y compararla con la entrevista de Temach. Y es de verdad algo que sirve de tarea, y se los dejo de tarea, para terminar de revelar la farsa que es Adela Micha, como pseudoperiodista, y yo diría hasta en sus temas de principios que tanto se jacta de ser feminista, pues hasta en eso también es una farsa Adela Micha. Basta que ustedes vean la entrevista con Nodal y vean la entrevista de Adela Micha con el Temach, ahora sí insisto, Temach contra Temacha, y se van a dar cuenta de manera muy grotesca cómo es que Adela Micha tiene esta empatía selectiva, pero sobre todo una repugnante hipocresía. Y lo explico brevemente. Creo que pues para todos es conocido, nos guste o no, nos terminamos enterando, creo que en contra de nuestra voluntad, de lo que pasó entre Nodal y todas sus polémicas con sus 1000 esposas. Pero dentro de esas esposas hay una argentina con una hija, que es su hija, y que el tipo fue tan poco hombre que abandonó a su suerte tanto a su pareja como a su hija en Argentina, para venirse a casar, iba a decir otra cosa porque también la vino acá a eso, venirse a casar con la hija de Pepe Aguilar, otra escuincla, inmadura, perdida en el mundo. Insisto, esto de que les nubla tanto pensar que tienen dinero es tenerlo todo. Hay gente tan pobre en el mundo que piensa que tener dinero es tenerlo todo. Bueno, pues esta entrevista de Adela Micha hacia Nodal, ustedes la pueden ver y es tal cual un domingo de picnic. No, les llevaron unas piñas coladas, bien tranquila. Adela Micha nunca puso a decirle a su amiguito de Nodal, oye Nodal, ¿y cómo es posible que dejes abandonada a tu hija? Ah, no, como Adela Micha, y esto no es sorpresa, está buscando pues aumentar su cantidad de seguidores para la saga o para su canal, pues ella iba a sacarle rating y tajada a la entrevista con Nodal. Más allá de pues tomar su papel este que tiene de gran feminista para criticar a un hombre que me parece pues bastante poco hombre, como Nodal. El punto es que ustedes pueden ver a una Adela Micha bien amigable, bien sonriente, bien campechana, con su amiguito, entrevistando a su amiguito Nodal, como si Nodal fuera un santo inmaculado. Corte A, ahora ustedes vean la entrevista que hace Adela Micha con Temach, que por cierto es un hombre que está casado y que pues de momento se ve contento hasta en su matrimonio. Es sumamente intolerante y agresiva esta pseudo feminista. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Adela Micha? Una pseudo periodista que además es una pseudo feminista. Porque realmente esta careta de la feminista, pues nadie se la cree. Es una farsa Adela Micha. ¿Por qué no se portó de la misma manera con Laje o con Nodal y ahora sí lo hizo con Temach? Para generar rating, esa es la verdad. Pero lo único que tenemos que comprobar, pues es eso, la verdad, Adela Micha es una farsa. Pseudo periodista, pseudo feminista, que ocupa también muy convenientemente los discursos a medias y tergiversados del feminismo, ¿no? Ahora con el Temach le dice, bueno, es que soy feminista porque casi dice, es que es tiempo de mujeres, ya hasta tenemos una presidenta. Sí, Micha, pero te la pasas hablando pestes de esa presidenta también, y haciendo foros donde no la bajan de narcopresidenta. Entonces es una hipócrita de primer nivel, como lo es en realidad, o sea, Adela Micha es una hipócrita de primer nivel, como lo es en realidad cualquier panista. Cualquier panista. Así son, desafortunadamente, la gran mayoría. Es que sí, yo podría decir que todos los panistas, pero bueno, para no caer también en la generalización total, pues hablemos que el 99% de los panistas así se comportan, ¿no? Con esta hipocresía que en verdad es grotesca, con una grotesca hipocresía. Y en este sentido, ya terminamos, porque nada más vamos a mencionar 2 pequeños fragmentitos aquí de la entrevista con el Temach, porque es muy larga. Por eso es que creo que el Temach, a pesar de que le tiren tierra y le tiren piedras, creo que sí lo destaca muchísimo, primero en esta entrevista, su argumentación, que hay argumentos válidos que realiza, y su autenticidad. Entre estos argumentos válidos que hace el Temach en esta entrevista, uno de los más importantes me parece, porque realmente parecía por un momento que el Temach era el moderado y Adela Micha la fanática, ¿no? En esto de que Adela Micha negaba todo, invisibilizaba todo, subestimaba todo. Una de las cosas donde mejor argumenta el Temach, de lo que me acuerdo,
es donde el Temach dice, bueno, es que se pueden hacer las dos cosas. El hecho de criticar la violencia contra el hombre no implica que no estamos criticando la violencia de la mujer. Y que el hecho, hay una parte de las proporciones donde me pareció excelente argumento, de hecho, el que ocupa el Temach, cuando dice algo así como, tú sabes que a los hombres también abusan de ellos. Adela Micha contesta algo así como, pues bueno, sí, pero tú sabes cuántas mujeres son, de seguro hombres son muy pocos. Mujeres somos muchísimas. Y el Temach ya argumenta esto de la proporcionalidad. Dice, bueno, es que la proporcionalidad no importa. O sea, y al final, pues el hecho de que sean pocos no justifica tampoco el abuso contra los hombres. Y además tendríamos que preocuparnos más en ver realmente cuántos hombres están sufriendo de este tipo de abusos, ¿no? Y ahí Micha una y otra vez a lo largo de la entrevista ocupa esta falacia o este argumento, me parece mañoso y que de hecho sí he visto que muchas feministas, sobre todo como las más radicales, utilizan que es básicamente no importa qué les digas, siempre te van a decir, bueno sí, pero la mujer sufre más. Bueno sí, pero la mujer nos castigan de estas maneras peores. Bueno sí, pero, o sea, y yo sí recomendaría no caigamos, porque por momentos eso ya se terminan convirtiendo en argumentos de fanáticos. Si alguien te está diciendo, oye, está sufriendo un hombre que se acaba de quitar la vida en Japón, tú no puedes contestar diciendo, bueno, sí, pero tú te has puesto a pensar cuántos feminicidios existen en el mundo. Es como, ok, o sea, sí los entiendo también y los critico y nos duelen y no debería de ocurrir uno solo de esos feminicidios en el mundo. Pero, en este caso te estaba comentando el caso particular de un hombre, sí, de un hombre que se quitó la vida en Japón. No hagan ese tipo de argumentos en verdad, porque además de que carecen de una absoluta total de empatía, esto de siempre querer colocar tu narrativa porque es mía o porque es lo que a mí me importa o lo que a mí solamente me conmueve, te termina colocando en un lugar muy, yo diría muy incómodo, y es el de la empatía selectiva. Esto que de hecho Adela Micha tuvo durante 2 horas de entrevista, ustedes se pueden dar cuenta de la empatía selectiva de Adela Micha. Todo el tiempo tratando de colocar el discurso feminista, sí, pero a ver, entiende también que estás teniendo un invitado que te lo ha explicado de mil y un formas y no lo has entendido, que es el Temach, donde él mismo reconoce que su contenido es dirigido hacia hombres y que él mismo reconoce que son los hombres su principal audiencia. Entonces, como que, ¿qué esperaba Adela Micha? O sea, si quería platicar con una amiga feminista, pues hubiera invitado a una amiga feminista para hablar de los temas de las mujeres del feminismo. Invitó a un hombre, ¿para qué? Para también imponerle la narrativa fanática que algunas que ya rayan. Es que aquí hay un problema porque, como inicié diciendo, Adela Micha de inicio es pseudo feminista, pero es una pseudo feminista fanática. Eso es peor todavía, es una pésima combinación, porque de por sí se ve que no tiene ni claro el tema de los feminismos, insisto. Yo creo que no se ha terminado ni de leer un libro. Todavía se ponen en el plan fanático, ¿no? Entonces es este plan como de, ok, sí, viene el tema de hablarte de los hombres y de cómo lo viven los hombres o qué piensan los hombres, y Adela Micha de manera sistemática durante las 2 horas de la entrevista la vas a ver tratando de decir siempre a cada cosa de los hombres que dice el Temach, bueno sí, pero las mujeres sufren más. Bueno sí, pero las mujeres también las matan. Bueno sí, pero las mujeres también sufrimos, etcétera, 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 ¿no? No hagan eso. O sea, creo que una parte fundamental que nos puede alejar realmente del fanatismo es la empatía real, ¿no? Y creo, y la verdad es que sí le aplaudo y le reconozco al Temach, en esta entrevista tuvo mucha altura. Una altura que no tuvo Adela Micha. Y es irónico, ¿no? Porque en estos tiempos, como bien lo dice el Temach, ¿no? En estos tiempos que todo se le quiere aplaudir a la mujer nada más por ser mujer, que prácticamente se quiere santificar a la mujer, lo cual es un exceso tremendo porque muchas mujeres no se dan cuenta que muchas mujeres hoy tienen hijos y esos hijos también van a pagar, hijos varones, van a pagar las consecuencias de haber santificado tanto a la mujer cuando les toquen mujeres y estos hijos no se puedan defender. Están creando una sociedad donde están blindando a la mujer de todo mal como si la mujer fuera perfecta, fueran santas, impolutas, sin errores, ¿no? Hay que tener sensatez. Y por momentos Adela Micha parece en una negación fanática, ¿no? De casi decir, es que las mujeres todo lo hacemos bien, nada lo hacemos mal, y solo nosotros sufrimos, y ustedes nunca van a tener idea de nuestro dolor, y déjame llorar, y vete de aquí, quiero llorar sola, ¿no? En esa línea sí entiendo un tanto los argumentos de Temach, en la generalidad, por supuesto. En los detalles tengo ciertas diferencias, pero en la generalidad, y en eso coincido, creo que esta sociedad requiere empezar a dialogar, más que a dividir, dialogar, tratar de empatizar. Si no logramos romper con esta división a la cual por momentos los lados fanáticos nos están arrastrando, como yo decía, ya sea el lado fanático de Agustín Laje o el lado fanático de la feminista radical, la verdad esta sociedad se va a terminar de fragmentar, ¿no? Si no hay una mínima cantidad de diálogo y entendimiento mutuo, porque al final en eso también coincido con Temach, este enfoque tiene que ser de complementariedad. Es más, es hasta biológico y de supervivencia. Así evolucionamos hasta hoy, gracias a ser equipo, a ser pareja, a ser tribu. Eso es real. Eso lo podemos ver hasta en la evolución básica de la especie. Cómo pasamos de ser homo erectus a Homo sapiens, desde que éramos neandertales hasta que en algún momento hoy terminamos siendo Homo sapiens. Tuvo que haber tribu. Y esa tribu no nada más era como, imagínate, sería hasta de buen guión para un sketch, ¿no? Llevar el feminismo a la época de las cavernas, ¿no? Estaríamos peleándonos ahí de que quién lava los trastes y los roles, o sea, dices, a ver, es más, vámonos ya hasta la practicidad si quieres, ¿no? Nos conviene a todos ayudarnos, nos conviene a todos cooperar, nos conviene a todos echarnos la mano. Nos conviene a todos hacer el amor. En lugar de estarnos odiando, en lugar de estarnos dividiendo, en lugar de estarnos mentando la madre. Basta ver lo que pasa hoy en el mundo, ¿no? En el mundo hoy está fragmentado de 1000 formas, dividido de 1000 formas.
seguirle echando leña al fuego en este sentido al mundo, creo que no nos va a llevar a ningún lado más allá de la extinción. Ahora sí, vamos a pasar. Por cierto, nada más termino diciendo algo de Temach. Hay, insisto, o lo aman o lo odian. Yo no me pongo en ningún extremo. Pero lo que sí puedo decir es que tiene mi respeto. Porque en esta entrevista, insisto, se comportó a la altura. Y de verdad, de manera creo yo muy congruente, valiente y auténtica, ¿no? Cualquier persona, más allá sea hombre o mujer, que se comporta de esa manera, auténtica y con congruencia, tiene mi respeto. En este caso, Temach me pareció de esa manera su comportamiento. Y aquí, insisto, más allá de que tenga su fandom o sus haters, de aquellos que lo amen o lo odien, yo creo que el Temach, incluso tomando las críticas de quienes le tiran tierra o le tiran piedras, la realidad es que el Temach está haciendo probablemente mucho más de lo que hicieron muchos padres que abandonaron a sus hijos o a sus hijas y que dejaron a las madres solteras. Muchos padres que se desentendieron, que renunciaron a la paternidad por completo, y de estos hay para aventar al cielo, hay a montones, ¿no? La cantidad de sinvergüenzas como Nodal, que luego terminan siendo entrevistados por pseudofeministas como Adela Micha, que dices, no mames, es que estás aquí juntando las farsas y echándoles flores. Como sociedad deberíamos de repudiar por completo este tipo de figuras que todavía además se hacen famosas, celebridades, ¿no? Predicando el mal ejemplo. Por eso Temach tiene todavía más puntos, creo yo, a mi favor, ¿no? Porque termina siendo mucho más que lo que seguramente hizo Nodal por su propia hija. Que sí emperra, la verdad. O sea, que dices, oye, cabrón, qué pocos huevos tienes, güey. Qué pinche patético, qué hombre tan más pinche patético. Y no, lo peor es que se sienten. ¿Qué se siente por dejar a una pareja con su hija y a las semanas irse a casar con otra? Escuincla. Se siente muy empoderado, se siente muy cabrón, se siente muy macho de rancho. Hay que eliminar ya esos machitos de rancho. Al menos no, insisto, no darle fama a los imbéciles, pues, al menos. En ese sentido, y de nuevo, creo que el Temach, les guste a muchos o no, insisto, yo ni siquiera lo consumo ni soy su fan, pero está haciendo, ya hay que reconocer, está haciendo mucho más que otros imbéciles y se está haciendo más responsable de la responsabilidad a la cual están renunciando muchos otros hombres, a medios hombres patéticos, ¿no? En fin, no quería iniciar ahora sí sin comentar eso. Y ya terminamos, realmente. Vamos a escuchar un pedacitito de la entrevista. Ya terminé, realmente. Por hoy. Voy a leer algunos de los comentarios antes de ir al análisis, ¿no? Vamos a leer el propio comentario del Temach en el video. Dice, muchas gracias por la invitación. Es importantísimo escuchar la opinión del otro lado para crecer y mejorar. Como creadores, pero más importante como humanos. Gracias a todas las personas que no están de acuerdo conmigo, pero se dieron el tiempo de escuchar mis ideas y gracias a los compas que siempre me apoyan. Insisto, en esta parte, la verdad, creo que he visto muchas críticas contra el Temach y creo que son un tanto injustas. Porque en efecto, él es un humano, es un hombre más. Y la verdad es que te gusta o no, insisto, tendrás que tener, yo creo que también conviene tener discernimiento para saber qué tomar y qué no del Temach. Pero no podemos, creo yo, acusarlo a la primera de que todo lo que comparte es negativo, ¿no? O sea, creo que no, incluso, insisto, basta ver esta entrevista para darte cuenta que no es un tipo que está hablando desde la estupidez y tampoco está hablando desde el odio. De hecho, por momentos hasta está hablando. Eso sí me sorprende, de hecho se lee aquí mismo en su propio comentario. Parece por momentos que el Temach hace esfuerzos por llegar al consenso, por acercarse al consenso y alejarse del fanatismo. Por eso digo que para mí el Temach de momento tiene mi respeto. Porque es lo que requerimos realmente. Hacer un intercambio de ideas, pero sí enfocados hacia el consenso, hacia el diálogo, hacia el entendimiento. Realmente en ese sentido creo que el Temach se da a respetar. Por ahí le comentan, abajo del Temach viene, qué paciencia con una mujer tan cerrada, totalmente. Y nada más y nada menos este comentario tiene 6,000 likes. Y a este mismo comentario, a su vez le responden, ella responde a un grupo de pensamiento. No puede simplemente considerar otros pensamientos porque su círculo le va a reclamar. Ella ya tiene un punto y por nada del mundo lo va a cambiar. Ese es el problema del feminismo. En fin. Hay una parte, de hecho ya no sé dónde está porque insisto que está un poco extensa la entrevista, pero hay una parte donde el Temach le argumenta esto que ponen aquí en comentarios. Le dice, ¿tú crees que si fueras hombre fueras más exitosa? Y le ponen aquí, se le reinició el Windows, ¿no? Y sí, de hecho es una parte donde estas que comentaba, donde Adela Micha se queda, o sea, sin palabras y sin argumentos, ¿no? En este silencio clásico, cuando un argumento es tan bueno y dejas al otro sin respuesta. Por acá otro comenta, caray, Adela, te contradices tú misma con tus acciones y reacciones en esta entrevista. Pues yo aquí es lo que estoy agregando, no solo en la entrevista, es que Adela se contradice siempre, porque tiene una total incongruencia. Y yo siempre he dicho que la gente incongruente no es confiable. En fin, ahora sí. Oh, mira, dice, soy mujer y no saben cómo escuchar al Temach, me ha ayudado a salir de la depresión. A no robarle una pareja que me trataba de la chingada y cada día ser mejor. Te quiero, pelonchas. Está bonito el comentario, ¿no? Y de hecho también lo dice en alguna parte del Temach. No solo es que algunos hombres sean mis consumidores, sino también hay mujeres que me escuchan. Bueno, vamos a escuchar un pedacitito nada más. Las mujeres que no son responsables emocionalmente, que no son responsables afectivamente, tanto que nos quejamos de las mujeres que te dan largas y no te querían, no seas lo mismo. Termínala, enfréntala, porque es difícil. Enfrentar a alguien que no quieres que te quiera y decirle,
esto no va a suceder, es algo muy difícil también. Por eso no es que las mujeres sean malas, es que es algo muy difícil que nadie les dice lo tienes que hacer. Si a alguien no te gusta, le tienes que decir, no se va a armar. Pues sí, no se va a armar, tanto de un lado como del otro. Ahora, para terminar, y para que yo entienda bien, yo te decía, tienes una voz muy potente, amplificada, te siguen muchos millones de personas, en su mayoría hombres, ¿no? La gran mayoría son hombres. No corres el riesgo de estar sembrando odio en vez de construir una sociedad más igualitaria y más equitativa, o No odio entiendo de eso. los hombres hacia las mujeres. Me lo han dicho varias veces y no lo he entendido, por eso Pero me ha costado pregunta, trabajo responderlo. A ver si tú me puedes ayudar. ¿En qué siembro odio? ¿O qué sería el odio? O sea, odio a las mujeres por ser mujeres, misoginia, ¿no? De eso estamos hablando, que yo siembre eso. Sí, no puedes con este No discurso entiendo la tuyo de correlación. mándame No a la entiendo verga. en dónde hay odio en decir, Nada más de inicio. De hecho, ya esto estoy en el prácticamente a 10 minutos de que termine la entrevista de 2 horas, ¿no? Que no hayan escuchado la entrevista, pues diría, bueno, pues es una pregunta de cajón. A estas alturas el Temach creo que le explicó con peras y manzanas, literalmente, o sea, agarró peras y manzanas el Temach para explicar sus posturas. Y yo, perdón, para estas alturas, si ves la entrevista completa, te queda claro que el Temach no está difundiendo discursos de odio. Sí, como se pueda querer definir o etiquetar, son irreverentes, subversivos, estridentes, sus discursos, whatever, o sea, pero no, o sea, en la esencia no hay, y de hecho tiene razón él hasta cuando le dice, no entiendo bien como que discurso de odio, ¿cómo, no? ¿O contra quién? Cuando, insisto, llevaba 2 horas el Temach tratando de explicar con peras y manzanas que él no está promoviendo el odio hacia la mujer. Que tiene unas formas como... Hay una frase por ahí de alguien, ¿no? Que dice, podrán cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Creo que era un expresidente mexicano. O sea, en esa parte creo que después de ver 2 horas al Temach argumentando, creo que es hasta de mala leche que le preguntes que si no está todavía, porque esta pregunta que hace Adele en este momento, ya la ha inferido 1000 veces a lo largo de la entrevista, y a lo largo de la entrevista lo ha argumentado bien el Temach, la verdad, se lo concedo. Creo que Adela estuvo en un plan sumamente fanático, y necio, y terco, pues de simplemente no estar dispuesta a entender la visión del otro. Y ella estar desde su propio sesgo, pues, y su ignorancia, porque es grande su ignorancia, por cierto, grande. Pues bueno, o sea, la verdad es que el Temach, creo que hasta le admiro la paciencia y tolerancia que le tuvo a una mujer, que como hasta aquí mismo en comentarios, nada más para que entiendan el contexto, de por qué le escriben, primero porque yo opino esto, y por qué 6000 personas opinan más o menos lo mismo en un comentario al cual le dan like diciendo, qué paciencia con una mujer tan cerrada. Pues es que sí, Adela Micha, ni cómo ayudarla. Ahora, de nuevo, vamos a la hipocresía de Adela Micha, preguntando a una Adela Micha, preguntando, oye, ¿y tu discurso no genera odio? Oye, Adela, yo te preguntaría lo mismo. ¿Y tus discursos en temas políticos no generan odio? O sea, nada más y nada menos hace unos días tuvo una entrevista con Camila, militante de Morena, donde la propia Camila puso en duda una editorialización que hizo, imprecisa por supuesto, de una pseudo periodista. Es que ¿qué le íbamos a pedir a una pseudo periodista como Adela Micha? ¿Datos? ¿Precisión? Pues por supuesto que no. ¿Investigación? ¿Periodismo? Pues no. Y Camila la puso en su lugar, precisamente por no haber sido precisa y haber sido más bien ponzoñosa. Adela Micha confunde el periodismo con ponzoña. Y lo peor es que ya ni para el periodismo de chisme, pues ni siquiera en eso puede. Como aquí con el Temach, no pudo con el Temach. No pudo argumentar. Y tampoco pudo entender la postura que no sea suya, sino la del otro. Y además queriéndole adjudicar discursos de odio. Cuando la propia Adela Micha eso se dedica siempre en su quehacer de pseudoperiodismo político. Adela Micha siembra odio. Es amarranavajas de la opinión pública. Claro, todo eso en contra de Morena, ¿no? Ojalá se hubiera cuestionado al PAN. Ojalá se hubiera cuestionado a Felipe Calderón y compañía. Pero ellos no, porque son sus compas. Insisto, Adela Micha personifica la hipocresía y la ignorancia de los medios de la prensa corporativa, perdón. Y constrúyete antes de relacionarte. Al contrario, yo lo que interpreto es profundo amor hacia las mujeres. Las que más se benefician de mi contenido, y así lo veo yo, y no solo lo veo en ideal mío, lo veo en acción. A mí muchísimas mujeres que me dicen, gracias, Temach. Mi novio antes de ver tu contenido era borracho. Mi novio antes de ver tu contenido se la pasaba siguiendo mujeres en Instagram. Oye, hace ejercicio y es Empezó a hacer ejercicio, empezó a ser disciplinado, dejó de gastar dinero en tonterías, abrazó su rol de papá, abrazó su rol de proveedor. Y me encanta un hombre. O sea, realmente si te das cuenta, está respondiendo la pregunta. O sea, y en su propia respuesta te das cuenta que no hay mala intención. Que se cuida, que se quiere y que asume su responsabilidad. Yo no veo el odio en eso y por eso me cuesta tanto trabajo. Por 2. Atender esa... Porque a mí me gusta mucho atender lo que se dice de mí, me gusta mucho dialogar con la gente que tal vez no está de acuerdo conmigo, porque creo que sí, mejora mi contenido. Yo quiero mejorar mi contenido a que no se lea como que estoy generando odio, porque me interesa, al contrario. A mí me interesa generar amor. Pero para que haya amor entre las personas, el hombre tiene que ser chingón. Y la mujer también tiene que ser chingona. Entonces, siento yo... Chingón es una buena persona, ¿no? Chingón Sobre todo. es alguien responsable. Alguien responsable, Con valores, alguien con valores, y algunos de los principios son arcaicos, pero son necesarios para vivir en sociedad. Entonces, los hombres tenemos que ser valientes, tenemos que tener valores, y las mujeres tienen que ser valientes y tener valores. Y yo voy a decir las cosas como las creo, y también una realidad de... Y era parte de lo que decían en la primera parte. Aquí es también donde se dividen 2 grupos en general en la sociedad, 2 grupos sociales. Los que les gustan las mentiras y los que les gustan las verdades. Los que les gusta que les mientan en la cara con tal de que no les duela, y los que les gusta que nos digan la verdad aunque nos duela. Es que la verdad no es agradable.
Por eso es que a mucha gente no le gusta la verdad. Pero insisto, está el lado de los receptores, o sea, los que nos gusta recibir verdad o a los que les gusta recibir la mentira, pero también de los emisores. Generalmente, si hay congruencia, los vas a ver alineados, o sea, a mí, por ejemplo, a mí me gusta que me digan la neta, directa, así, duro y a la cabeza. Pero en ese sentido, yo también, a cambio, doy verdad. Ahí hay congruencia, ¿no? O sea, yo procuro ser un tipo que, de hecho siento que soy de pocas palabras, pero esas pocas trato de que sean honestas. A mí no me vas a escuchar diciendo mentiras porque no me gustan las mentiras. En ese mismo sentido no me gusta que me mientan. Por eso insisto, como que debe haber una congruencia ida y vuelta. No sé si me explico. En cambio, aquellos que les gustan las mentiras, muy probablemente también les gusta. Son los que les gusta mentir. Les gusta que les mientan, les gusta mentir y les gusta que les mientan, ¿no? También hay ida y vuelta y hay congruencia al menos en la lógica de esa dinámica. Pero la congruencia, yo siempre he dicho, la única congruencia que existe está del lado de la verdad. Y por eso es que también algunos discursos, como yo empecé hablando del Temach, que es más auténtico y más real, con más verdad, pues son a veces más criticados, más polémicos, más controvertidos. También políticos que pueden llegar a decir cosas incómodas, lo mismo, ¿no? En cambio, aquellos que se disfrazan y se ponen máscaras y están en una fachada, como Adela Micha, que insisto, pues es la cara de la hipocresía, pues son muy complacientes, son muy queda bien, son muy jijiji, muy sonrientes, muy objetivos, muy imparciales, pero por la espalda, pues mienten, engañan y dan puñaladas. Ese es el problema, ¿no? Que hay dos, yo siempre he dicho, más o menos nos podemos dividir entre, si es que nos vamos a dividir, va a ser entre dos cosas. Las personas que les gusta la verdad y las personas que les gustan las mentiras. ¿De qué lado estás tú? De lo que a mí me gusta es que yo no digo las cosas por likes o por views, yo digo lo que pienso como lo pienso y yo soy hasta... Y muchas veces pasa eso, por ejemplo, yo lo he dicho aquí también muchas veces, ¿no? Yo aquí no estoy como para complacer. Ni por likes estoy acá. Yo sé que hay quienes sí están por likes. Por ejemplo, la propia Micha, estoy seguro que está por likes. Tan así que, insisto, ha estado volviéndose polémica en estas últimas fechas porque, Si yo digo verga, pues básicamente, no, o sea, tampoco puedes dejar de decir esta palabra que afecta ciertas sensibilidades. busca seguidores y busca likes. Busca aprobación en ese sentido. Es muy interesante, ¿no? De hecho, de esto llegaré a hablar próximamente ya más a fondo. Pero eso no quiere decir que estoy fomentando el odio, que tengo un problema contra las mujeres. Yo hago lo contrario. También quien dice la verdad es probable que te digan, oye, estás diciendo discursos de odio. Ahora, que no se confunda. Recientemente pasó lo de Kirk. Y en él, yo sí lo llegué a analizar incluso aquí mismo, en él sí hay un discurso de odio, ¿no? Hay grupos específicos contra los cuales se carga su discurso. Y además hay una discriminación absoluta, casi negando los derechos de su existencia. Eso ya es muy diferente. Tú escuchas el discurso de Temach y no está diciendo las mujeres no deben de existir. No, por supuesto que no. Al contrario, aboga por, pues desde la perspectiva, su perspectiva, a mejorar al hombre, es lo que yo alcancé a entender, para que logre una mejor convivencia con la mujer. Realmente no veo ningún pecado en ello. Yo quiero ver a las mujeres felices, Respetadas, felices, admiradas, respetadas, que hagan lo que desean que hacer. hagan lo que deseen hacer y emparejadas con hombres a los que ellas también admiran, con hombres fuertes, construidos, independientes, que haya más independencia emocional. Y que los hombres aprendan a admirar a las mujeres, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? Hay hombres que no les gustan las mujeres independientes, las mujeres chingonas, las mujeres por complejos de inseguridad quizá, ¿no? Yo Porque creo el que hombre, está malentendido al eso. hombre le dijeron que tenía que mandar, que tenía que ser la autoridad, que tenía... Y en una pareja, pues hay otra vez, hay consenso, hay acuerdos, hay... Sí, pero también, si una persona, sea hombre o mujer, es mandona, intransigente, y este es el problema en el que yo digo que es necesaria una voz honesta hacia las mujeres. Porque una persona mandona, seas hombre o seas mujer, vas a sabotear tu relación, porque no estás llegando a acuerdos, estás insultando, estás regañando, estás oprimiendo. Y siento que a las mujeres se les vende la idea de darle rienda suelta al berrinche, al enojo, al coraje, al ser mandón y las cosas como yo digo, y eso es empoderante. Y entonces una mujer violenta cree Yo creo que eso no que puede. los hombres no me quieren porque no pueden con una mujer fuerte como yo. No, hay una cosa es fuerza y otra cosa es violencia. Sí, no, o berrinche, o berrinche, o De acuerdo. berrinche. Yo creo que Entonces, eso no yo creo que a todos los hombres y a los hombres nos no. encanta una mujer chingona. Pero también creo que a veces hay una expectativa por parte de las mujeres en que sintamos la atracción en los mismos lugares. Y eso no es verdad. O sea, a los hombres no nos importa. No es que nos Una genere mujer seguridad. intelectualmente chingona. A mí me importa para debatir, para platicar. Yo a ti, Adela, te admiro muchísimo. Veo mucho tu contenido desde hace muchos años. Y para mí eso... desde niño. O no, pero ahorita que hablas de... No, para mí eso no me estar aquí hoy. Muchas gracias. Y yo admiro a muchas mujeres. Bueno, vamos a la cereza del pastel de esto. Que aquí es donde, por si tenían duda de lo que hablaba, ¿no? Adela Micha se pinta como la gran feminista, pero escúchense. Bien. Va a ser Porque los hombres resiliente. tienen un mejor cerebro para el manejo de las emociones. Una mujer llora, se limpia las lágrimas y se va para adelante. Un hombre llora y se queda 6 meses tirado llorando y nunca se para. Y luego si se divorcia se quiere casar rápido porque no saben estar solo. Porque le tienen miedo a la soledad. Le tienen miedo a la soledad. Pero eso- Yo estoy trabajando mi gira de ahorita, que voy a empezar mi gira en Estados Unidos en enero, se llama Solo, porque los hombres tienen que aprender a estar solos antes de aprender a estar en pareja. Y las Yo mujeres es lo que les también, estoy enseñando. y las mujeres también, pero- Y mi espectáculo no es solo para hombres. Pero sabemos para más de mujeres y estar solas que los hombres. Las mujeres yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque la historia nos ha hecho así. hombres. ¿Más? ¿Tú crees que más? Yo creo que Me encantan las percepciones de Adela, ¿no? Es como que yo creo, pues si tú crees, güey, pero pues, son cosas, tu creencia. Ahora sí que creencias, como decía Meme, creencias de gente... O sea, el problema de Adela, y creo que lo terminó exhibiendo muy bien Camila ahora que fue, es que Adela tiene un problema en que no, tiene tanta deficiencia de formación profesional. Tanta. De hecho, no sé ni siquiera si terminó la prepa o... Pero bueno, incluso si es que fue a la universidad, pues fue a pasear. Adela, que se vende como periodista, no alcanza a distinguir las diferencias básicas entre lo que es la percepción de los hechos, datos subjetivos y objetivos,
datos cuantitativos de datos cualitativos, opiniones de datos, opiniones de hechos, y hace una mezcolanza y un revoltijo en todo esto. Ese es el problema. Entonces Adela realmente funciona muy bien para los tiempos de la posverdad. Eso es verdad. Para tiempos de la posverdad funciona excelente Adela Micha. Porque en los tiempos de la posverdad ya no importa ya no importa lo que es mentira y es verdad. Importa más la viralización de las fake news. Como se lo fue a restregar Camila ahora, ¿no? Es como... De hecho, nada más siento que para terminarla de rematar le faltó decirle eso a Adela Micha. Camila, solo para rematar, Camila le debió decir, pues es que lo tuyo ya está a un pelo de ser noticia falsa, ¿no? O fake news. ¿Cuál es la gran diferencia al final? Mujeres tampoco saben estar solas. No, yo creo que sí. Entonces, por ejemplo, aquí tiene muchos creos. Yo, pues, es que, pues bueno, tendrás tu creencia y el tema también, y cada uno tendrá su creencia. Yo en este sentido, por ejemplo, ahí mismo ella está diciendo que la mujer puede estar sola. Bueno, pues es una percepción. Es una percepción y nada más. Generalmente... No es un hecho ni una verdad fundamental. Mujeres, tú vives tú. No, checa estadísticas y verás. Y ahí va a mezclar, ¿no? Percepción y estadísticas. ¿Estadísticas de qué exactamente, no? Vamos a escuchar. O un divorciado así rehace su vida. ¿Y qué tiene que ver estadísticas de eso con que la mujer puede estar sola? Por eso digo, la falta de formación y la ignorancia de la Micha es impresionante. Impresionante. Y la verdad es muy riesgoso que, de nuevo, todavía estas personas tengan cierta influencia en la opinión pública. Y opinión pública que a su vez también es tan ignorante que no se alcanza a dar cuenta de lo ignorante que es la persona a la cual están consumiendo la información. Nos damos Yo, el fuerte de mi público ahorita son hombres recién divorciados. Los hombres, cuando salen de un divorcio, son lo menos atractivos. Cabe decir que también en esta entrevista con The Match es peculiar. Y decía, ¿por qué Adela no se puso con este plan con Agustín Laje? Como me gusta matizar, Agustín Laje lo considero fanático, pero generalmente siempre viene fundamentado con alguna fuente. Era como ponerse contra David contra Goliat. Si Adela empezaba a irse por el lado, incluso hablando de feminismo, que ella se hace la feminista, con el propio Agustín Laje, porque lo hubiera terminado de exhibir. Laje generalmente fundamenta todo en fuentes bibliográficas o datos. Adela no tiene ni siquiera ese protocolo, ¿no? Adela te lanza ideas, creencias, basadas en el aire. Por eso sospecho que con Laje se midió, porque si no le hubiera terminado de dar, pues una cátedra hasta de feminismo, el tipo más antifeminista del mundo, porque en eso también sé cómo son los argentinos, son preparados, y saben debatir, y saben argumentar, y están politizados. Entonces, para que Laje sea antifeminista, conoce perfectamente bien la teoría feminista. Es algo que muchos no entienden. Adela Micha se vende como la gran feminista, y no, insisto, como lo dije hace rato, no ha leído seguramente ni un solo libro de feminismo, de tantas autoras que hay, de diversas, desde las autoras blancas hasta las autoras negras de feminismo, desde el feminismo en sus primeras oleadas hasta el feminismo interseccional. No ha leído nada. Y al final un hombre termina pudiendo saber seguramente más de feminismo que la propia Adela Micha, que se vende como la gran feminista. El mundo. No es por responsabilidad de las mujeres, también ellos. También ellos se descuidan. Los hombres, no, es culpa de los dos. Los hombres se descuidan muchísimo en el matrimonio, porque los hombres piensan, que es esto que te digo de objetualizar a las mujeres, ven a las mujeres como un objetivo. ¿Ya me casé? No, los vínculos son un proceso vivo, está en movimiento constantemente, que es algo que yo les enseño a los hombres. Porque la mayoría lo ve como un objetivo, ya logré el objetivo. Ya me acosté con ella, ya me casé con ella, ya tuvimos hijos, ya. Y entonces se abandonan el vínculo, se vuelven rogones. Y luego salen del matrimonio, no tienen dinero, no tienen autoestima, tienen el cuerpo hecho mierda, tienen las emociones hechas mierda, no levantan. Sí, ellos tienen la fantasía de que se van a acostar con todas las jovencitas de 20 que eso no sé, pero vieron en el rehacen Instagram. su vida, Pero pero parejan muy rápido. la mayoría no. Rehacen su vida, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué es rehacer tu vida, Adela? A ver, cuéntanos. ¿Qué es rehacer tu vida? Según tus creencias limitantes. Ya si nos vamos a poner muy mindfulness, ¿no? Según tus creencias limitantes, Adela Micha, ¿qué es rehacer tu vida? Volver a casarte y volver a cagarla, ¿no? Es que también hay que entender aquí, y eso también no es factor menor. Adela Micha es de una generación, y es de una generación muy atrás de las nuestras, ¿eh? Y mira que aquí está con el Temache, y el Temache ve joven. Porque es de una generación también más reciente el Temache. O sea, Adela ya lleva su tiempo, entonces por ahí todavía tiene cosas como que ni como decía Gramsci, ni un mundo que no termina de morir y un mundo que no termina de nacer. O sea, está como ahí a la mitad, ¿no? O sea, una cosa extraña en un revoltijo, yo creo que de ideas arcaicas Adela Micha tiene en su cabeza, con ideas muy New Age. Algo parecido, fíjate, si las pusiéramos en una misma mesa, son casi, o sea, producen el mismo contenido vacío por momentos Adela Micha que esta otra chica que se llama... Ay, que hace unos podcasts muy de mindfulness, también panista para acabarla, Ay, no se me puede olvidar, maldita sea. DM2, porque la verdad este nombre sí no lo tengo tan fresco. Que de hecho también creo que tiene esos vínculos con Calderón y panistas, sí. Es de cabello negro, pero no me acuerdo. Madre santa, nada más por este dato ahora voy a tenerme que tardar un poco más. A ver, ya íbamos a terminar. Se llama...
Ah, creo que ya me acordé. Se llama... Ya, uf. Marta de Baile, madre santa, me tardé 1000 años, es que no tengo fresco así como que a esta señora, pero bueno, ya, perdón. Llegamos, pensé que me iba a tardar más. Decía, pones a Adela Micha, Marta de Baile y un par más y bueno, tienes justamente así la ignorancia en su máximo esplendor, ¿no? De personas que opinan pero que no tienen ni la más mínima formación, ¿no? Y además que muy probablemente, insisto, son hasta panistas las dos. Ese es el prejuicio que tenemos, porque lo vemos en las mujeres. Para una mujer es más fácil rehacer su vida después de un divorcio porque ella tiene pretendientes allá afuera. Y sale y lo hace. Las mujeres, hay este fenómeno que se le llama tarzanera. Pues yo- De liana en liana, no tienen un espacio solo. Yo creo que No han soltado una y ya se agarraron de la otra. La traes mal, ¿eh? Yo conozco muchas mujeres, muchas que no han logrado rehacer su vida. Pero no por falta de opciones. Sí, por falta de O sea, no opciones. tienen, bueno, también de qué edad. En primer lugar, oh, chica, ya te estás metiendo con mi edad. No, No, con tu edad. De todas las edades. Las No es- opciones. Pues es que sea, Adela, tú también, o sea, no te engañes, o sea, engáñate de todo, pero ya de eso no, o sea, ya es mucho abuso, oye. También hay que poner los pies sobre la tierra un día, ¿no? O sea, ya de por sí estoy diciendo que es pseudoperiodista, pseudofeminista, y nada más falta que se sienta de 20 años, ¿no? Cambian Yo lo conforme a la edad en hombres y mujeres. Los hombres, cuando son muy jovencitos, lo que decíamos hacer es la otra cara de la moneda de lo que decíamos hace rato. Cuando los hombres son muy jovencitos, nadie los pela. Cuando las mujeres son muy jovencitas, todo el mundo va detrás de ellas. Cuando los hombres Porque son más maduramos grandes, más rápido las mujeres que los hombres, incluso y físicamente. los estándares de atractivo están en las mujeres están más anclados en la belleza, la inocencia, la fertilidad, y los estándares de belleza en los hombres están más anclados en la capacidad, en la independencia, Y a los la 18 independencia emocional. Son unos chamacos que a las chavitas no les gustan, a las mujeres les gustan mayores en general. Pero hay época. También, porque Entonces, insisto, maduramos más rápido. Sí, maduran culturalmente mucho más rápido. Y hasta físicamente. Y físicamente y cerebralmente. Hay una estadística, un estudio que dice que biológicamente maduran 2 años más rápido y culturalmente maduran 6 años más grande. Entonces una mujer de tu edad en realidad es como 8 años más grande que tú. O sea, por eso yo creo que el hombre debe ser mayor en una relación de pareja. Yo sí siento que cuando el hombre es mayor se entienden mejor las parejas. Depende de qué edad también. A mí mayores Yo diría que en general. no me gustan. No, pues es que ya mayor, pues ya o sea, tampoco es sacarlos de la tumba, ¿no? O sea, Un punto perfecto. ¿De cuál? Pero menores tampoco. Sí, menores que yo, sí. O sea, ¿tú claro. me dirías un chavito de 20? No, me parece un idiota. Perdón, con todo No, respeto, sí, con sí, todo sí. respeto. Sí, para pareja, tú. 40, 50 está muy Sí, bien. Pero es que yo tengo más que eso. bien cuidado. Sí, pero ese mismo de 40, 50, que tú dices, ese, te lo vas a pelear con chavas de 19, de 20. Claro, la Que- tengo dificilísima. Porque eres de la misma. No, Porque tienes un nivel de estatus importante que eso aporta mucho me a la está dando unas cachetadas con guante blanco, bastante sutiles y elegantes, por cierto, el de match. Pero sí es una realidad que el hombre maduro es el que les gusta a todas. Y entonces cuando el hombre todavía no llega ahí, todavía no se encuentra, la visión general desde lo femenino Sí. es lo que tú dijiste, es un bobo. Los chavitos de chavitos, pues están muy chavitos. Y Eso lo entiendo. mi objetivo es decirle, no pierdas el tiempo queriendo convencer a una chavita a la que todavía no alcanzas. ¿Cuál es tu objetivo? Dedícate en ti. Trájate Tu cuerpo, tu mente, madura tu tu espíritu, mente, tu cultura, tu historia, exacto, tu cultura, viaja, conoce, haz amigos, fortalece tu círculo social, encuentra tu talento, encuentra tu camino. O sea, si tú escuchas este mensaje de Temach, que digo, no he puesto toda la entrevista, pero te puedes dar cuenta que no es un tipo que esté hablando tonterías. Insisto, habrá cosas en las que coincides o no. Pero es, en realidad, en síntesis, me parece hasta un buen mensaje. Más, insisto, que lo está haciendo más él que, insisto, muchos que se desentendieron de su paternidad. En realidad, perdón, estaba buscando ya el último porque ya quería cerrar el comentario. Estoy buscando una parte que es, digamos que la sabes el pestel, pero ya no me acuerdo Muchísimo. ¿A quién? en qué minuto está. La maestría. Denme un... Yo al principio eso hacía, yo les Denme hacía un segundo. Yo les decía, mira, si le dices esto a la chava, con esto te va a contestar. Chava, contestaste, macho, ¿ahora qué hago? Pues ahora sea un hombre excepcional, porque hay que siempre te conteste si no tienes nada que De decir. acuerdo. Denme un segundo, voy a adelantarle bastante, ya ustedes la ven. Si no tienes aventuras, ¿qué vas a platicar a una mujer? Porque no me acuerdo si está por aquí. Desarrolla tu vida plena y después buscas una pareja. Déjenme Y ver. eso se lo digo a las mujeres, porque también yo creo que hay un problema de contenido a las mujeres que no les dicen la verdad. Y que las engañan. Me voy a adelantar, Es necesario que yo no como la mía, que también te diga, o sea, yo también creo que las mujeres necesitan un compa como el demás que te digan, anda, la gente, se va a como mujer, se va a tomar, Sí, claro. porque las otras mujeres van a decir, ay, no, 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 hay hombres que me dicen que hay hombres que me dicen que los hay hombres que me y tampoco hay voces de hombres diciendo a las mujeres, no le dejes, se va a tomar, se va a tomar, Pero si hay voces de mujeres diciéndolo. No, casi no. Mira, una oportunidad. Yo creo que sería Hay un dicho de oportunidad, porque no sé, pero por ejemplo, yo con mi hija lo veo, ¿no? O sea, yo no, la verdad es que no se lo suavizo. Procuro no suavizar el discurso, sobre todo a la gente que quiero mucho, ¿no? Claro, no te quiero, o sea, están todos los indicios de que este cuate no, no son me bien. diferentes, las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes dicen, pues entonces, ¿por qué me escriben? A ti te da los hombres, pero en el mundo femenino, una mujer no le da atención a alguien que quiere que pase la relación. A mí me gusta uno, yo no le escribiría a uno, yo me gusta uno. Pues si me gustas, porque yo le gusto, no, te gusta que yo las 200, escribe a todos tus compañeros. ¿Sabes por qué les aconsejas a los hombres que le escriban a una? A la que verdaderamente les escriban a todas, ¿sabes? Sí, les digo, que tienen que llegar a un acuerdo de exclusividad de respeto, porque si no, los hombres llegan a acuerdo y los hombres andan Ah, pues no encuentro dónde está. Les recomiendo la entrevista, está interesante, sobre todo creo que los argumentos de Temach. Me parece que no es que es increíble, me trata como rey, es detalliza, me sigue, creo que es una de las formas directas en las que las mujeres demuestran atracción cuando siguen cuando los hombres que violentan a las mujeres porque tienen una masculinidad débil, tienen malentendido, no solo tal vez una relación, pero sobre todo una necesidad profunda de relación femenina. Si tú te piensas las mujeres que llegan y te dicen, yo quiero acostarme con tu mamá, Porque no pesa tanto si los estándares son las mujeres, los hombres no discrimina. Cualquier fuera. en 80% de los casos, según la estadística de Pero hay estereotipos que van cambiando con la época. sí, te diría que yo creo que es algo que me llama simpático, ¿por qué no querían amandar? A ver, aquí está, ya, pensé que no lo iba a encontrar. Hay otra parte anterior a esto, que de hecho por eso es que el Temach lo vuelve a preguntar. No voy a encontrarlo, o sea, la verdad,
me va a costar trabajo encontrarlo. Ustedes véanla y por ahí, bueno, llegarán a ese punto. Esta es la cereza del pastel y ya con esto termino, ¿no? De esta farsa que es Adela Micha, en sus posturas. Ya argumenté que como pseudoperiodista, pero particularmente como una pseudo-feminista, que se vende como feminista y no lo es. Nada más y nada menos, escuchen esto, insisto, esta pregunta del Temach se deriva, a su vez, que en otro momento de la entrevista, Adela Micha dice algo así como, las mujeres, vamos a dejar si quieren o no amamantar. Escuchemos esto que le pregunta el Temach y me parece que es la cereza del pastel. Y el clavo en el ataúd de la farsa que es Adela Micha como una feminista, como una supuesta feminista. Escuchen, porque esto de hecho, en todo lo que se habló aquí, me parece donde mejor argumenta el Temach, porque además está argumentando desde datos, y no solo cualquier tipo de datos, datos científicos y de salud pública. El Temach, que inició siendo cuestionado por esta pseudoperiodista como de ¿y tú quién eres?, le terminó dando una cátedra de cómo se utiliza la información de manera correcta. Incluso más allá de tu discurso buena ondita, feminista, que quieres venderte, insisto, como una feminista que no eres, el Temach le termina dando incluso un dato, esta es la cuestión fundamental, que es a favor de las mujeres en realidad. Más allá de si se es feminista o no, el dato del Temach ayuda a las mujeres, y la desinformación de Micha, pues las perjudica. Escúchenlo nada más, no es menor. Y aquí es donde yo digo, el Temach se llevó de calle y le dio una cátedra por completa a una pseudoperiodista, que además es una pseudofeminista. Escúchenlo. Es compartida. Claro, ¿no? pero es importante si no no renunciar a la responsabilidad de la maternidad por salir a trabajar, porque eso a quien afecta es al hijo. Por eso, pero otra vez, la mayoría de las mujeres en este país salen a trabajar por necesidad. Sí, Por necesidad. por eso mi discurso va en función de mejorar a la sociedad para poderle dar el privilegio, que yo creo que es un privilegio que deberían de tener todas las mujeres que decidan maternar. 3 meses. Porque deberían ser 3 años. De entrada es una buena, o sea, realmente es interesante lo que está proponiendo el Temach. Escuchen, mientras Adela Micha dicen son 3 meses, el Temach dicen deberían de ser 3 años. Este periodo que le deberían de dar a la mujer para disfrutar de su maternidad. Si tú consultas a Piaget y el desarrollo Fundamenta además con una línea de Jean Piaget. Además, psicológico de los niños, deberían ser 3 años. Yo pelearía. o sea, le dice, son 3 años, pero además te lo digo porque no lo digo yo, lo dice Piaget. Va, o sea, de verdad el Temach aquí está contestando casi como un académico. Por vivir en la mujer. Que solo la mujer puede dar a luz. Sí, bueno, y solo la mujer puede amamantar. Y solo la mujer puede Si amamantar. es que quiere amamantar. ¿Quién está discutiendo eso? Ni modo ahora que nos pongamos a amamantar nosotros también, o qué chingados, ¿no? Ay, Adela, sí estás bien perdida. O sea, tú criticas y juzgas a las mujeres que no quieren. Hasta se agarra de la cabeza, se agarró la pelón el Temach. Es que la verdad sí que aguanta el Temach. Yo creo que a los... Híjole, yo creo que no paso de los 10 minutos con Adela, Es muy desesperante. Qué paciencia le tuvo el Temach a Adela Micha. Yo no hubiera podido. Me hubiera levantado de la mesa y le digo, ¿sabes qué? Bye. Amamantar. Sí. Está mal, las mujeres quieren que- porque no quieren. Y ¿Por qué está mal? Porque no quieren, dice Adela Micha. eso al bebé en desarrollo, ¿qué le importa? Eso ni siquiera es por mis pistolas. Yo estoy peleando por el derecho humano que tiene el bebé a tener su nutrición natural y biológica. Bien, pero son 3 meses. Y esto es algo que se ve que no tiene ni la más mínima idea de lo que está diciendo Adela. De ningún sentido. Aquí ya no estamos hablando de ideologías, que si de feminismo, no. Ya estamos hablando... Es más, esto ya acaba de cambiar un tema de salud pública. Y no se dio ni cuenta, Adela, ¿no? Ni cuenta que cambió el tema. Y el Temach lo cambió además de manera muy sutil y muy correcta. O sea, lo posicionó y ni cuenta se dio Adela Micha. Un tema de salud pública donde en realidad sí. Aquí hay un tema no tanto de hombres y mujeres. Aquí ya es otro tema, es un tema de salud pública. Y es un tema de desinformación. Adela Micha desde aquí ya está como insinuando que pues ya si la mujer quiere o si no quiere, o quiere maternar o no quiere maternar, es su decisión, porque así lo dice el feminismo y porque el feminismo nos dice que hagamos lo que se nos rechinga la chingada gana a las mujeres. No, es que perdóname, esa ya es una tremenda y absoluta distorsión de lo que tú quieres entender por feminismo. Porque el feminismo tampoco se puede ir a yo hago lo que se me antoja la chingada gana porque soy mujer. Así está romántico en el discursillo y en la consigna feminista de las marchas del 8M. Sí, muy bonito. Pero ya vamos a aterrizarlo, porfa, ¿no? Porque tampoco se trata de eso. Por eso, muchos hombres, creo por ahí sí entre el... Ahora veo el Temach, pero yo puedo coincidir en eso. Nos damos cuenta que el feminismo también se distorsiona y se tergiversa y se desvirtúa. Porque incluso aquí no estamos hablando de un tema de aborto, donde es muy común ocupar el argumento de que tanto importa el cuerpo de la mujer como el cuerpo que se está formando. Yo no estoy hablando de eso, de hecho yo estoy a favor del aborto, con argumentos que sí van en el sentido de que pues al final a un niño se le puede abortar en el vientre o se le puede abortar en vida también, si lo abandonas, si no lo quieres, en fin. Y que al final también el cuerpo que va a llevar ese bebé o ese producto pues es el de la mujer y creo que quienes más tienen derecho a opinar sobre el aborto, si no es que única y exclusivamente, pues son las mujeres, ¿no? Más allá de los fanatismos fundamentalistas que propaga a Agustín Laje. Pero en este caso, que ya tienen un hijo, ya no estamos hablando del aborto, ya tienen el hijo, ya son madres. El tema de la lactancia materna, que en realidad es el tema que hablaron aquí, nunca se mencionó el concepto, ni por parte del Temach, ni por parte de Adela Micha. Pero aquí de lo que ya estaban hablando, ni siquiera era como el tema de la maternidad en general, era del tema de la lactancia materna. Y el tema de la lactancia materna ya es un tema de salud pública. Y es un tema en donde ya, ahora sí, yo te diría, a Adela le podemos aguantar chisme y medio en estos temas
que mejor cierre la boca Adela. Más cuando tiene, de por sí lo tiene en todos los ámbitos, desinformación e ignorancia de la Micha. En este, si tan feminista se siente, no puede ser tan irresponsable para difundir desinformación, que es la misma desinformación, la cual tratamos, porque yo he participado justamente en estos temas de salud pública, tratando de revertir la desinformación que hay respecto a la lactancia materna de las madres y el derecho de ejercer la lactancia materna de las madres y la educación y la formación, porque además hay mucho que aprender en este aspecto hasta en cuanto a las técnicas de lactancia materna para las madres, que tampoco les lastime a las madres y que también los niños o hijos o hijas sean capaces de aprovechar todos los nutrientes fundamentales que hay de la lactancia materna en los, sobre todo, primeros 6 meses de lactancia. Sobre todo estos primeros 6 meses que se recomienda además una lactancia materna exclusiva para que el hijo o hija, el bebecito, el neonato en cuestión, reciba todos los nutrientes que necesita de la leche materna, no de la fórmula. Y es que la leche materna, entendamos que la naturaleza es tan sabia, que diseña perfectamente a la leche materna con los nutrientes específicos e incluso hasta anticuerpos y muchas otras cosas que se dotan a través de la leche materna al niño o a la niña. No hay sustituto, no hay fórmula, por más que te la vendan Nestlé o una farmacéutica o NAN, no hay fórmula alguna que sustituya las capacidades y complejidades, y yo diría la integridad total en términos de inocuidad y salud que te genera la leche materna. No hay. Es como, pues la naturaleza funciona. Es una mamá que está produciendo lo necesario para su hijo o su hija, y es así de simple y nada más. A ese nivel llega la ignorancia de Adela, donde el propio Temach le está diciendo, primero empezando por una parte de los espacios para la maternidad, pero ya donde Adela se termina cayendo en su propia trampa de su propia ignorancia, donde ella empieza a decir, bueno, pues hay que cada mujer decida. Es que eso es un pésimo enfoque desde donde lo veas. Porque, a ver, vamos a terminar de escuchar qué es lo que termina divulgando Adela Micha y cómo la termina corrigiendo hasta el propio Temach en temas de mujeres, insisto, a una pseudofeminista. Más allá de que si se quiere o no, no es precisamente un tema de preferencia de la madre. La recomendación es que si tú no tienes un problema, vamos a decir, mecánico, físico, que te impida darle leche al niño, lo recomendable es que le des lactancia materna. Ahora, si la madre tiene algún problema fisiológico, físico, biológico, médico, que le impida, que por cierto son muy pocos criterios donde hay madres que simplemente no pueden, porque además hay diversas alternativas para seguir dando leche de la madre, cosa que ignora claramente Adela Micha, porque acaba de decir que no nada más por ser madre, hasta decir es que yo una vez fui hijo, se quiere decir que se aprendió, se hicieron las cosas bien, Hay que tener cuidado con esa falacia. Hay madres que dicen, bueno, yo lo sé todo de ser madre, porque yo di leche alguna vez, y dices, bueno, pero es que hay que tener claro y no confundir, porque a veces hasta quienes dicen que fueron madres puede que no hayan aprendido o hayan cometido muchos errores al ser madres, ¿no? Entonces entendamos, hay criterios pocos para justificar que no se dé lactancia materna. Realmente son muy pocos criterios. Dentro de ellos sí hay algunos médicos fisiológicos donde la madre realmente, por ejemplo, no pueda producir leche, tenga algún problema, insisto, algún virus, alguna enfermedad que le impida darle leche al niño. Bueno, en esos casos, en excepcionales, se dice, bueno, vamos a optar ahora sí por otras alternativas. Pero la gran mayoría de los casos se puede. La gran mayoría de los casos es un tema de información, o falta de información, o también de una... Hay de hecho en los centros, en diversos hospitales ya, lugares donde se enseña, ¿no?, a cómo dar leche al niño. Tiene que ver, insisto, esto con una formación también hasta de la técnica, porque esto es una queja común en las mujeres que dicen, es que me duele el pezón, ¿no? Muerde mucho el niño, o no agarra bien, o no succiona, o no sale, o no produzco. Hay quienes piensan que no producen y en realidad lo que está pasando es que hay una mala técnica de succión o lo que sea. En fin, el punto es que es un tema más bien de formación, donde la salud pública ha intentado desde hace mucho corregir este tema. Y luego también hay otro tema en la sociedad, donde no había espacios para que las mujeres tuvieran un lugar para poder darle leche a sus niños, o incluso donde había esta terrible moralidad de que no se saquen, porque era de mal gusto, no se saquen es que no sé si me van a censurar, lo diría, pero no sé si me van a censurar, no se saquen el seno para darle la leche al niño. O sea, imagínate, ¿no? O sea, hay una ignorancia por todos lados, incluida y aquí exhibida hasta en la parte de la Micha, pero en la sociedad también donde es como de no hagas esto porque qué horror que aquí se saque y se desnude esta señora. O por otro lado también donde hay hombres acosadores donde incomodan a las mujeres que están lactando, ¿no? En fin, eso la salud pública lo ha estado tratando de corregir y no es suficiente. Por eso hasta lo que comentaba el tema no está tan mal. Si dices, a ver, si son 3 meses a 3 años, bueno, igual y vamos a decir ya no llega a los 3 años, pero un año. Dale chance a un año, ¿no? De que esté en su casa, que no tenga que estar en los espacios de la oficina casi como... Es que es incómodo. Realmente me imagino que para la mujer que pues ahora sí que vive lo que los hombres no vivimos, debe de ser incómodo todo este periodo, ¿no? Que es como una combinación entre lo emotivo, lo físico, el desgaste psicológico que te implica, pues hacer todo esto. Debe ser cansado. Entonces, ¿por qué no permitirles un año, vamos a decir, hasta de home office siquiera, ¿no? En fin, el argumento del Temach realmente empezó y finaliza de manera excelente. Vamos a ver ahora cómo termina. Pelense con el de allá arriba, o con la evolución, o con lo que sea. Sí, pero hay que amamantar. ¿Tú sabías que Nestlé financiaba el movimiento? Y Adela dice, son 3 meses. Temach dice, hay que amamantar. Y Adela ha dicho, ¿por eso? Pues son 3 meses obligados. Ay, Adela, es que ni cómo ayudarte, mija. Porque, insisto, Adela
opina desde la máxima ignorancia. No son 3 meses. De hecho, 6 meses es poco. Generalmente lo ideal, hay algunos autores que mencionan que 1 año sería lo ideal. 1 año de lactancia materna. Hay algunas fuentes, bibliografías médicas que comentan que 1 año sería lo ideal de una lactancia materna exclusiva. Cuando se habla de exclusiva es que no hay nada que, o sea, lo único que se da es lactancia. Sin embargo, se fue ajustando precisamente porque para la madre puede ser un poco incómodo, complicado llevarlo hasta un mes, hasta 1 año, perdón. Entonces, medio se encontró el punto medio en los 6 meses. 3 meses, nadie está hablando de 3 meses. Y que nos muestre Adela Micha si tiene las fuentes, que nunca las tiene, y si no, que se retracte, porque creo que esto es hasta grave que esté con esta irresponsabilidad. Si ya de por sí, insisto, toca todos los temas de la vida pública nacional y la política con irresponsabilidad la señora Adela Micha, con una sinvergüenza total, pues que todavía venga a difundir información. Esta sí, es sumamente delicada que se difunda sumamente mal. No hay nadie que te vaya a decir que la lactancia materna es solo por 3 meses. Solo Adela Micha piensa eso, en su mundo y en su cabeza. Movimiento feminista para convencer a las mujeres de que amamantar era opresión para vender fórmula, las manipularon. Y ahí va de nuevo el Temach a decir una verdad. Más allá de meter incluso el feminismo, yo diría por sí sola, la industria farmacéutica realizó durante muchas décadas, se habla sobre todo en la época de los 90s, y duró por mucho tiempo en esta época, la promoción de fórmulas. Y muchas madres podían llegar a los consultorios médicos y ver por todas partes pegado propaganda de Nestlé, diciendo, dale esto a tu bebé. Esto, de hecho, llegó hasta la OMS. Y esto se combatió en el sentido de darse cuenta que las farmacéuticas estaban haciendo ricas a costa de la salud de los hijos y a costa de la propagación de las fórmulas, a costa de no fomentar la lactancia materna exclusiva, al menos por los primeros 6 meses en los niños y las niñas, por parte de sus madres. Entonces, en resumidas, ganaron las fórmulas por parte de las farmacéuticas o por parte de Nestlé o estas grandes empresas, a costa de lo que sí se debía, tanto biológica, médica y éticamente, divulgar, que era la lactancia materna. Pero de eso Adela, que se dice periodista, no tiene ni la más remota. Se dice periodista y se dice feminista y no tiene ni la más remota idea. La maternidad por salir a trabajar, porque eso a quien afecta es al hijo. Por eso, pero otra vez, la mayoría de las mujeres en este país salen a